posteriormente yo voy a dar los lineamientos. Sí, efectivamente, arquitecto, como se había quedado ya en inicio, ¿no? De empiezo de las actividades académicas del taller E, donde actualmente ya, ¿no? Después de hacer ya el análisis arquitectónico, ¿no? De los proyectos que ya se han realizado mediante los grupos, no sé, bueno, ya llega el momento de empezar a hacer ya nuestros proyectos finales y como bien dice, ¿no? Usted, arquitecto, se ha insertado estos principios y conceptos, ¿no? De lo que es la parte cultural, ¿no? Algo que nosotros como arquitectos, ¿no? Y ustedes, señoritas y jóvenes futuros arquitectos, no deben olvidarse, ¿no? De alguna manera se está dando ese énfasis porque muy bien sabemos que en la esencia de la Universidad Pública del Alto, ¿no? Y ha sido mediante esos principios, ¿no? Y valores, justamente, ¿no? La anterior semana hacíamos énfasis de eso, ¿no? Donde se han tomado los predios de la universidad, donde mediante esa lucha, ¿no? Y convicción de los pueblos, bueno, de la sociedad, gremiales y demás se ha podido consolidar, ¿no? Y esos principios y conceptos que están dentro de nuestra cultura es algo que tenemos que rescatar y como carrera, ¿no? Tenemos que identificar también, ¿no? En lo que es nuestro, nuestra arquitectura. Sí, arquitecto, tengo una presentación que puedo hacer como introducción y después usted ya puede dar los lineamientos y las directrices para poder ya empezar a darnos idea de lo que se pretende realizar, arquitecto. Ya, muy bien, arquitecto. Vamos adelante, Ya, muy bien, muchachos. Voy a abrir bueno, mi presentación que he podido realizar para mostrarles. Un minuto, por favor, voy a empezar a compartir pantalla.
Ya, ¿se me escucha? Por favor, me confirman. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se está compartiendo la pantalla? Por favor, me confirman. Jóvenes, señoritas. Sí, se ve, arquitecto. Ya, muchas gracias. Ya, hablar de cultura, ya, dentro de la arquitectura, es hablar de una ideología, ¿no? No sé si han escuchado a veces decir, ¿no? Arquitectura andina. Generalmente no hay una arquitectura andina, ¿no? Hay una ideología que en base, ¿no? A nuestras culturas que, bueno, en esta parte de Latinoamérica se han asentado, se ha podido identificar, ¿no? Ha habido arquitectos que se han dedicado en eso. Aquí, por ejemplo, también ha habido, por ejemplo, en Tiahuanaco actualmente se sigue haciendo, ¿no? Las excavaciones arqueológicas y demás para identificar, ¿no? Formas, ideologías, ¿no? Que se han dejado dentro de los vestigios, ¿no? Arqueológicos de nuestras culturas, ¿no? Y se ha interpretado una ideología, ¿no? Una ideología que de alguna manera está en nuestra constitución política del Estado está insertado, ¿no? Principios y conceptos que en base a esa ideología, esta ideología andina que se tiene, se está insertando para, bueno, tener unas buenas políticas de gestión, ¿no? Y que eso nos da a conocer, ¿no? Algunos principios y conceptos que están dentro de esto, ¿no? Entonces, la presentación de ahora, bueno, es algo, porque esto es algo bien grande, ¿no? Y estudiado. Por ejemplo, tenemos bueno, la investigación de Carlos Milla Villena, ¿no? Arquitectos peruanos que han podido estudiar, tenemos su hijo también, Sadir Milla Uribe, ¿no? Que yo principalmente bueno, sus libros los he leído y en base a eso uno empieza a dar una identidad, ¿no? De una arquitectura que se pretende mostrar a nuestra sociedad, en especial a nuestra ciudad del Alto. Entonces, a ver, pues empecemos, ¿no? Ideología de la cosmovisión andina. Ya, voy a empezar con este párrafo, ya, donde, bueno, esto se ha mostrado y se ha podido decir en lo que es el encuentro que ha habido, ¿no? De la Unión Internacional de Arquitectos, ¿no? Una primera conferencia que se ha hecho, ¿no? En regional, ¿no? Kuala Lumpur en 1977, donde rescato estas palabras, ¿no? Y como profesionales y futuros profesionales tenemos que tenerlo bien en cuenta, ya que nos dice que es responsabilidad del arquitecto, entre tantas otras, el permanecer en contacto estrecho con la cultura de su sociedad, de interpretar los conceptos y los símbolos y expresarlos en formas funcionales. Aquí nos muestra, ¿no? De lo que tenemos que estar dentro de nuestras raíces, de nuestro vivir, ¿no? No es lo mismo vivir, por ejemplo, como arquitectos, ¿no? Enfocándonos en lo que es cómo vive nuestra sociedad, ¿no? En la ciudad del Alto, nuestra manera hasta de cómo convivimos entre personas es diferente a cómo conviven, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Cómo conviven en otros lugares, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros como arquitectos, aparte de hacer técnicamente un proyecto, empezar a hacer una morfología, una forma, ¿no? Y poder tal vez satisfacer esa necesidad que tiene ese lugar, ¿no? Esa sociedad, ¿no? Contribuimos con esa parte de hacer esa parte visible,
¿no? También tenemos que adentrarnos un poco más en la parte de lo que es la parte científica, ¿no? De investigar cómo vive, ¿no? Espacios principales que se pueden identificar, ¿no? Lo anterior, por ejemplo, con el arquitecto Villamos, ¿no? Y ustedes también se analizaba ese concepto que tenemos de patio, ¿no? Que está dentro de nuestra funcionalidad en la ciudad de Alto, que no tiene un patio, qué necesidad, hasta nuestras mascotas necesitan un patio, ¿no? Entonces, esa necesidad, ¿no? Y esa identificación, podemos identificar, ¿no? Ese espacio como algo que una determinada sociedad tiene y poder insertarlo, ¿no? En una nueva arquitectura y tal vez identificar, dar una identidad propia a ese lugar mismo, ¿no? Son aspectos que un arquitecto tiene que estar adentrándose, ¿no? Entonces, a eso nos dicen, ¿no? El poder, ¿no? Adentrarnos, estar en contacto estrecho, ¿no? Con la cultura, ¿no? De su sociedad, ¿no? Y poder interpretar esos conceptos que están, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, ¿no? Símbolos que se expresan, ¿no? Y eso volverlo función. Eso se refieren, ¿no? Entonces, voy a empezar con ¿no? Con este párrafo, que de alguna manera es algo que nosotros como docentes y como talleres queremos eh, insertar, ¿no? De esto de lo que son nuestra arquitectura como taller. ¿No? Por ejemplo, es una fotografía de un símbolo, bueno, de una expresión gráfica, bueno, más que todo está tallada en piedra. Esto, por ejemplo, es prácticamente una síntesis de lo que es la ideología andina dentro de los pueblos, bueno, precolombinos que se ha podido identificar en varias culturas. Aquí prácticamente se resume cómo es que en base a lo que es hombre y mujer se va enlazando todo lo que es, bueno, los seres, tanto lo que están a nuestro alrededor y los seres, ¿no? Que están en arriba, ¿no? Esos seres visibles y no visibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, está, ¿no? Dentro de lo que es Cusco, ¿no? En el Corincancha, donde actualmente, ¿no? Está, ¿no? Es tipo un lugar, un museo donde prácticamente en Cusco, por ejemplo, es una ciudad bastante histórica, hasta se puede ver, ¿no? Nosotros que tuvimos la oportunidad como taller y con el alquimismo, hemos ido a Cusco, hemos podido identificar cómo es que, ¿no? Los españoles han podido mostrar hasta en la arquitectura, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en el Corincancha, un templo que en su momento era de la cultura inca, se puede ver cómo se muestra, ¿no? Prácticamente, ¿no? Una iglesia católica que prácticamente está sobre el templo, ¿no? Mostrando que el dominio que se tiene como españoles dentro de lo que es el poder, el triunfo que han tenido sobre esta sociedad, ¿no? De esta cultura inca, ¿no? Entonces, Cusco es un lugar bastante interesante de poder tal vez ver, ¿no? Todos esos restos, ¿no? Que nos han dejado, bueno, esa cultura, ¿no? La cultura inca, donde se puede ver prácticamente lo último de lo que es esta ideología, ¿no? Que actualmente nuestra sociedad sigue, nuestros pueblos va mostrándose, ¿no? Va practicándose, ¿no? Esos principios que se tienen, más que todo este principio de reciprocidad que se tienen, ¿no? Bueno, con la madre tierra, ¿no? Por todo lo que nos da, ¿no? Entonces aquí, esto por ejemplo ya es un gráfico, ¿no? Un grafismo de la Pachamama en el Santuario del Sol, del Corincancha en Cusco, ¿no? Bueno, ese rato era, ¿no? El tallado en piedra que está, pero esto ya se ha podido más o menos hacer un gráfico de lo que es, ¿no? Más o menos lo que se muestra, ¿no? Los seres, tanto lo que es el sol, la luna, ¿no?
ese Dios que esté como Huiracocha, ese ser supremo que se tiene, ¿no? Que en base a eso tanto, y si se dan cuenta, aquí en la parte central se puede ver, ¿no? El dualismo que hay entre hombre y mujer, ¿no? Y esa importancia que tienen esos dos seres dentro de lo que es esta ideología, porque nosotros como hombre, mujer, ¿no? Tenemos, o sea, todo rota en base a nosotros, ¿no? Como, porque nosotros tenemos la factibilidad de poder destruir o de salvar nuestro territorio mismo, ¿no? Nosotros somos los principales actores dentro de lo que es, aparte de lo que es nuestro ser supremo, ¿no? Se tiene como eje principal, ¿no? Siempre para. No hay dentro de nuestra ideología, de la ideología andina, no hay uno solo, ¿no? Siempre hay es par, ¿no? Siempre es chachahuarmi, como se dice. Y actualmente podemos ver eso, ¿no? Dentro de lo que es nuestras culturas, ¿no? Donde hasta cuando hacen autoridades originarias se puede ver hombre, mujer, y si solo hay veces participa solo el varón, ¿no? Se sancionan ellos mismos, porque es una falta de respeto entre nosotros, ¿no? Entonces es una práctica cultural que gracias a Dios no se va perdiendo, más bien nos da riqueza, ¿no? Entonces aquí a nivel general lo que es, siempre rota en base a lo que es hombre-mujer, ¿no? Chachahuarmi, como se puede decir aquí, Chachahuarmi, que en base a esto, en base a par, ¿no? En base a esa dualidad, ese principio de dualidad, va rotando todo lo que es a nuestro alrededor, ¿no? Y uno de este principio, ¿no? Valor y principio que se tiene, ¿no? Y les decía que hasta en nuestra constitución política del Estado está, ¿no? El vivir bien, ¿no? El sumacamaña, como se dice, ¿no? El vivir bien, ¿no? Entonces, en base a este principio que se tiene, ¿no? De vivir bien, es un principio, ¿no? Que se tiene clave, ¿para qué? Para que un Estado, un territorio tenga una buena calidad de vida, no tanto en la cuestión política, en la parte de educación, en la parte de salud, ¿no? Ese es el principio que nos da como se dice, un camino, un norte para poder avanzar, ¿no? Y aquí vemos un mapa conceptual, lo que es, ¿no? En qué actúa esto, en las políticas institucionales, en la estabilidad macroeconómica, ¿no? De tener una Bolivia productiva, una Bolivia digna, ¿no? Una Bolivia soberana, ¿no? Un Estado social y comunitario, ¿no? Con diferentes culturas, ¿no? Interculturalidad, ¿no? Se necesita, ¿no? Construcción, ¿no? Entonces, a partir de esto el Estado, ¿no? Pues pretende, ¿no? Promover y ser protagonista de un desarrollo productivo, ¿no? ¿Para qué? Para poder vivir bien como sociedad, ¿no? Entonces es un principio que de alguna manera, bueno, hay varios principios, ¿no? Pero es un principio que, bueno, como principio primordial, ¿no? Se tiene para poder avanzar y tener una buena política de calidad de vida para nuestra sociedad. ¿Qué es el vivir bien? ¿No? Es el acceso, el disfrute de los bienes materiales y de la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos. Aquí vemos otros principios también culturales andinos, de la cual hay varios, ¿no? Pero más he podido rememorar porque son los más, como se dice, ¿no? Los más sobresalientes, ¿no? De lo que es, ¿no? El principio de unidad, complementariedad, reciprocidad, dualidad y un equilibrio que tiene que ver dentro de lo que es nuestro vivir bien, ¿no? Ahora, nosotros como arquitectos, a ver, hasta aquí, ¿no? Esto, un equilibrio entre lo material,
ya un equilibrio entre lo material, lo natural y lo espiritual, ya un equilibrio entre lo visible y no visible. Ahora, hasta aquí se ha podido hablar eh, sobre lo que es teoría, ¿no? Es una teoría que para algunos es algo nuevo, para otros es motivo de investigación, bueno, para la mayoría, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es para nosotros, en qué nos sirve, ¿no? Es para hacer arquitectura, ¿no? Muchos hemos pisado, por ejemplo, hemos estado en primer semestre, segundo semestre, y lo primero que se ha instrumentado, ¿qué es? ¿No? Son conceptos arquitectónicos, ¿no? Como lo que van, mañana tienen, ¿no? Presentaciones de primer y segundo semestre, donde en base a una composición formal, en base a una teoría sobre reflexión, equilibrio y demás, son conceptos que se manejan, se han instrumentado a los estudiantes, han empezado a hacer forma, ¿no? Y ahora esa forma lo están dando, bueno, se ha creado espacios dentro de esa forma, se ha empezado a dar función, se ha empezado a dar recorridos, tanto verticales y horizontales. En nuestro caso, con estos principios culturales, ¿se puede hacer forma? Claro que se puede hacer forma, ¿no? Mostrando tal vez unidad. Por eso es que muestro algunos de estos principios que prácticamente yo rescato para poder realizar morfología, ¿no? Unidad, se puede dar complementariedad, ¿no? Se puede dar reciprocidad, dualidad, chachahuarmi, cómo en base a forma puedo equilibrar, puedo mostrar, tal vez mostrar, no sé, una forma, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es la arquitectura andina, o el análisis que se ha hecho sobre formas, ¿no? Dentro de nuestras culturas, ¿no? Se ha podido identificar, ¿no? Módulos, ¿no? Formas que en base a esas formas, ¿no? Iniciales se ha podido, por ejemplo, crear, por ejemplo, la chacana, ¿no? Que geométricamente ha sido creado, ¿no? Entonces, ¿se puede realizar eso? Claro, se puede realizar, ¿no? Hasta en el análisis de forma que se hace, ¿no? Sobre lo que es hombre, mujer, también tiene su propia representación, ¿no? Entonces, estos principios y el análisis de forma que se puede analizar, se puede realizar o hacer una composición eh, con algo que ya se puede decir que está en base a unos principios y conceptos andinos, ¿no? El poder ser una arquitectura propia andina, ¿no? Entonces, ese es yo, ¿no? Más o menos lo que les puedo mencionar para hacer arquitectura, ¿no? ¿Cómo podemos hacer arquitectura con unidad, ¿no? Complementariedad, reciprocidad, dualidad, equilibrio? Son principios que están dentro de lo que son, ¿no? Nuestras culturas andinas, ¿no? El equilibrio entre lo material y lo espiritual, ¿no? Sabemos que dentro de lo que es, a ver, hablemos de lo más conocido que todos, ¿no? Vemos, la chacana. La chacana, ¿no? A nivel visible podemos ver, ¿no? Modelos escalonados, ¿no? Que geométricamente han sido compuestos, pero dentro de lo visible que podemos ver, ¿ya? Dentro de lo visible que podemos ver, también hay algo no visible, ¿no? Eso no visible, espiritual que está, ¿no? Ese significante que tiene, ¿no? Que da o justifica el por qué se ha creado esa chacana. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, de esa morfología escalonada que se tiene en la chacana, hay un significante dentro de eso, el por qué ha sido creado así, ¿no? Entonces, eso es lo no visible, ¿no? Lo que se puede ver a simple vista y lo que no se puede ver, pero está dentro de esa forma, ¿no? Como alguna vez yo les hablaba, ¿no? De Frank Wright, ¿no? De la Casa de la Cascada, que actualmente, bueno, en su momento era
una vivienda, ¿no? Hecha para la familia Kaufman, si no me equivoco, una familia que quería, ¿no? Una casa de playa, bueno, una casa, ¿no? Dentro de una cascada que tenían, ¿no? Y querían un lugar donde podían tal vez desestresarse y demás, y bueno, se ha diseñado eso y lo ha diseñado Frank Lloyd Wright, ¿no? La casa de la cascada, que actualmente ya es, ¿no? Se dice que es un museo, pero de alguna manera se dan cuenta de la forma que se ha hecho la interpretación, hasta el lugar, ¿no? Que ha sido estudiado, se puede ver que de alguna manera dentro de ahí hay algo espiritual, algo que muchos, ¿no? Muchos visitantes, ¿no? Actores, varios, varias personas de alto renombre han podido mencionar que de alguna manera estar enfrente de esa casa, ¿no? Al borde de la cascada, ¿no? Te da una sensación hasta de cantar, ¿no? De poder, eh, bueno, te da una sensación de paz y cántico que se puede dar dentro de esta arquitectura que se ha dado, ¿no? Y bueno, también me hace acordar, ¿no? La visita que hemos hecho a Machu Picchu el año 2019, donde prácticamente, ¿no? Igual, ¿no? Machu Picchu, por ejemplo, prácticamente ha sido una ciudadela que de alguna manera era, ¿no? Un lugar de igual, ¿no? De estudio, de conocimiento. Si se dan cuenta, el conocimiento ha hecho bueno, esa arquitectura sea de alguna manera bien preservada, porque a lo que se ha podido ver o he podido ver, creo que no ha llegado, ¿no? Los españoles a poder destruir prácticamente la naturaleza, ha hecho que se deteriore un poco y bueno, los encargados de administrativos de poder conservar ese lugar arqueológico prácticamente están haciendo el trabajo bueno, de poder eh, hacer, ¿no? El mantenimiento respectivo, ¿no? De las ruinas de Machu Picchu, pero a simple vista, ¿no? Cuando uno ha empezado, mi persona, cuando empezó a llegar, ha tenido, ¿no? Esa sensación admirable de cómo una ciudad en este punto, ¿no? Del mundo puede llegar a crear una emoción tal vez indescriptible, ¿no? No por nada es una de las siete maravillas del mundo, ¿no? Una de las maravillas del mundo, pero que de alguna manera ha sido creada por el hombre, ¿no? Más allá que digan que ha sido hecho por extraterrestres y demás, ha sido hecho, ¿no? Mediante materiales nativos y demás, ¿no? Entonces, esa sensación, ¿no? Que se da de las formas mismas que se puede percibir, ¿no? Hace que de alguna manera sientas algo único ¿no? Algo único dentro de ti y algo indescriptible, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Hacer con estos principios una nueva arquitectura, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Lo no visible, ¿no? Dentro de lo que es el espacio andino, el mundo de arriba, el mundo de donde estamos y el mundo donde, bueno, están los seres, como se puede decir, de la madre tierra, el Arampacha, Caipacha, Ucupacha, son denominadas que están dentro de lo que es esta teoría andina, donde hacen referencia a una parte no visible, pero que está dentro de lo que es lo espiritual y lo visible, ¿no? Lo que es el territorio como espacio central, donde estamos nosotros, Caipacha, la Nampacha, ¿no? Que son los seres de arriba, ¿no? El sol, la luna, ¿no? Las aves que están dentro de nuestro alrededor, porque cada ser, ¿no? A nuestro alrededor, según nuestras culturas, tiene su función, ¿no? El Ucupacha, la parte espiritual, ¿no? La parte, como se dice, ¿no? Espiritual de la tierra, esa tierra que de alguna manera tiene vida, ¿no? Por eso que al construir mismo, ¿no?
se hacen ritualidades, ¿no? No sé si ustedes, tal vez sus familiares practican esas ritualidades de agradecimiento, porque sabemos que la tierra donde estamos es una tierra que tiene vida, ¿no? Que nos da, hasta de comer nos da, ¿no? La papa de donde sacamos la tierra, entonces da vida, ¿no? Hay una vida que de alguna manera esa vida también hay que cuidarla, por eso es que nuestra manera de representar reciprocidad es mediante el agradecimiento de nosotros, ¿no? Mediante el agradecimiento que tenemos y nuestras, bueno, las autoridades originarias se encargan de eso, ¿no? De poder agradecer, ¿no? Lo que nos dan, ¿no? Lo que nos da la tierra, ¿no? Lo que nos da esta tierra, porque de alguna manera, gracias a eso también muchas familias, ¿no? Bueno, tenemos siquiera de algo comer, ¿no? Y por eso es que se practican esas ritualidades, ¿no? De agradecimiento, en principio de lo que es la reciprocidad, ¿no? Aquí seguimos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí de la chacana estamos viendo, ¿no? La parte de lo no visible, ¿no? La parte del significante, ¿no? Que tiene cada modelo escalonado, cada arista que tiene, ¿no? Entre lo que es su significante, ¿no? De la chacana, ¿no? Que también podemos ver, ¿no? Esa teoría que de alguna manera está dentro, pero que no es visible, ¿no? Pero haciendo una investigación podemos ver de qué se trata. Y también tenemos una parte también, ¿no? Visible, geométricamente, como es que aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, este es del libro de Carlos Milla Villena, ¿no? Esta es una imagen donde hace una diagramación, ¿no? De la cuadratura, ¿no? De lo que es la chacana, como en base a unos puntos, ¿no? Geométricos se ha podido crear, ¿no? Esta expresión, ¿no? De lo que es la fórmula básica de lo que es la cruz cuadrada, ¿no? Entonces, geométricamente se puede hacer ese análisis, algo visible que está, pues de alguna manera, lo visible también está insertado, ¿no? En un modelo, en una forma que se ha creado, ¿no? Una forma que se ha creado, como es la chacana. Aquí vemos, ¿no? Diferentes chacanas, ¿no? Dentro de lo que es las diferentes culturas, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la cultura tehuanacota, la cultura inca, ¿no? La cultura chavín, tenemos la cultura, varias culturas, ¿no? Que estaba dentro de esto, este modelo, ¿no? De cruz cuadrada. Y en base a eso, ¿no? También nosotros los arquitectos hemos empezado de alguna manera a crear nuestra propia iconografía. Con esto de iconografía no es que se trate, ¿no? De tal vez no hacer un análisis de una chacana y darle funcionalidad, ¿no? Es de poder crear, ¿no? Un, un- una, bueno, un icono propio de nosotros, ¿no? Bueno, yo eso puedo, porque no podemos hacernos burla de algo que prácticamente ha sido analizado, ¿no? Ha sido creado, pues que para nosotros como actuales, ¿no? Sociedad es, ¿no? Algo sagrado, ¿no? No podemos hacernos la burla, ¿no? De una chacana, darle funcionalidad y bueno, nos pueda importar, ¿no? Lo que esto tiene, ¿no? Como Chacán, sino es crear una propia iconografía en base a un análisis y una investigación propia, ¿no? Que se tiene, ¿no? Entonces siempre hay el, el aspecto de agradecimiento, ¿no? Que se tiene, ¿no? Ese agradecimiento que de alguna manera hasta la carencia de ese espacio, ¿no? Generalmente nosotros como arquitectos o futuros arquitectos nos olvidamos, ¿no? De espacios que tiene nuestra sociedad, ¿no? Y estamos en una sociedad intercultural, ¿no? Varias culturas, otros son, por ejemplo, cristianos, católicos, tienen sus espacios, ¿no? De agradecimiento bueno, a su Dios, ¿no? Tenemos las iglesias católicas que prácticamente son espacios de agradecimiento, ¿no? Igual, ¿no? Dando énfasis a ese agradecimiento que se tiene, porque como seres humanos necesitamos, ¿no? Creer en algo,
en un ser supremo, ¿no? Agarrarnos de algo. Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Esa es nuestra naturaleza, entonces necesitamos creer en algo y tener fe en algo, ¿no? Entonces muchos crean tal vez en Dios, ¿no? Otros creerán en otros dioses tal vez, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, en esto del espacio, ¿no? Andino, por ejemplo, hay una carencia, ¿no? Bastante, ¿no? Que es el poder dar tal vez un espacio para estas ritualidades que se dan, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Saga tenemos, ¿no? Espacios donde de alguna manera igual hacen estos rituales, pero ahí están improvisando ahí, ¿no? Se ha tratado de dar, ¿no? Algunos espacios en algunos lugares que lo han denominado, ¿no? Espacios rituales andinos, donde aparte, ¿no? Bueno, actualmente solo hacen ritualidades, ¿no? Tenemos aquí Camino Oruro también en Apacheta, no sé si han visto igual, ¿no? Los que viajan a la de Oruro pueden ir a Apacheta, es un lugar sagrado ese lugar, ¿no? Es un lugar sagrado, ¿no? Donde prácticamente los que practican esto, o como se dice, ¿no? Los elegidos van, ¿no? A hacer estas ritualidades de agradecimiento, ¿no? Y de reciprocidad, ¿no? A la Pachamama. Pero que de alguna manera dentro, nosotros como arquitectos, es tu visión también, ¿no? De poder dar un tipo de espacio, ¿no? ¿Por qué no darles un espacio donde puedan hacer estas ritualidades y generar tal vez turismo, ¿no? Yo podría rescatar, ¿no? Darles turismo, darles un lugar donde aparte de hacer estas ritualidades puedan conocer qué se está haciendo, qué culturas hacían esto, ¿no? Aparte de eso, enseñar, ¿no? De qué se trata, mostrar tal vez artesanías, ¿no? Eso yo más que todo puedo enfocarme, ¿no? Dar la artesanía, lo que se hace como cultura, ¿no? Como cultura boliviana, qué hacemos, qué se muestra aquí en una parte, ¿no? Bueno, del mundo, ¿no? Es algo que de alguna manera esto se puede enfocar, pero de alguna manera no se está dando prioridad, ¿no? Porque de alguna manera no, nuestras autoridades no dan énfasis a eso, ¿no? En no hay ese incentivo, ¿no? Como arquitectos no deberíamos de olvidarnos, ¿no? De poder realizar este tipo de espacios, ¿no? Siempre hacemos, hasta en proyectos de grado veo, lo mismo, ¿no? ¿Quién no hace un hotel? Claro, ¿no? La pólvora está descubierta, ¿no? ¿Por qué querés descubrir una nueva pólvora? ¿No? Pero que de alguna manera esto pueda generar turismo, ¿no? Siempre se ve lo mismo. Bueno, esta semana estuvimos con revisiones de proyectos de grado. No siempre, ¿no? Se ve lo mismo, hospitales, se ve hoteles, terminales, ¿no? Que de alguna manera lo hacen y, bueno, llega un punto donde, bueno, llega a archivarse dentro de lo que es nuestro catre y al final se olvida, ¿no? Pues debería de pensarse también, ¿no? Si estamos hablando de cultura, ver esto, ¿no? De lo que es, de lo que se necesita, ¿no? Para esta parte, ¿no? Que es parte de nuestra cultura y nuestra sociedad. Con esto no les quiero decir que uno tiene que creer en esto, ¿no? Cada uno tiene su propia ideología, creencia, pero al final tampoco se tienen que volvernos ignorantes, ¿no? Sino como arquitectos estar, porque tarde o temprano muchos de ustedes van a ir a pueblos, provincias, ¿no? A hacer arquitectura, ¿no? A diseñar, ¿no? Entonces, en los pueblos prácticamente les hablas de esto y es algo que ellos entienden, ¿no? Es que por ejemplo, los pueblos tienen lugares específicos donde hacen este tipo lo tienen bien identificados, ¿no? Por ejemplo, yo he podido ver, ¿no? En el Año Nuevo Aymara, ¿no? Lugares bien interesantes que yo no he imaginado aquí que había, ¿no? Pero de alguna manera son improvisadas, pero ¿por qué no darles un espacio interesante, un prototipo tal vez, para que de alguna manera ya pueda tener, ¿no? Y pueda identificarse tal vez con un tipo de equipamiento, ¿no? Un espacio ritual andino, ¿no? Que de alguna manera pueda.
ya crearse, ¿no? Como alguna vez, ¿no? Por ejemplo, pues, buscamos espacios rituales andinos, ni en el Plazola hay, ¿no? Ni en el Neufert no hay, ¿no? ¿Y por qué no crear algo nuevo, ¿no? Un Yatacañuta, ¿no? Por ejemplo, esos nombres que en Aymara lo tenemos, pero que de alguna manera debería tal vez darnos esa identidad propia, ¿no? A nosotros, ¿no? Un espacio de estudio y conocimiento y de investigación, ¿no? Eso. En Perú se está dando esto, ¿no? Se han hecho concursos. En Bolivia no he visto, tal vez no he tenido la oportunidad de adentrarme más, pero sí en Perú he podido ver, ¿no? Que en base a esos, bueno, he podido ver más amor propio a su país sería, porque cuando fuimos, yo eso rescato, ¿no? Cuando fuimos a Perú, cuando fuimos a Chile, con Talleré, Perú me llamó la atención, ¿no? Que tienen esa identidad, hasta su bandera de Perú está dentro de sus movilidades, ¿no? Ese amor que tienen a su ciudad, ¿no? Y ellos mismos dicen, ¿no? El amor que tienen del P, ¿no? Ese acento que tienen, ¿no? Pero que de alguna manera tienen, ¿no? Más amor propio a lo que tienen, a lo que, a lo que hacen, tanto en su gastronomía y demás. Pero he podido ver, ¿no? Ese amor propio que tienen por su país, ¿no? En Perú he podido ver eso. Y, bueno, he podido rescatar, ¿no? En algunos proyectos, por ejemplo, es un centro, ¿no? Un punto de encuentro, ¿no? Que se hace, y no lo han colocado como se puede, tal vez podría ser, ¿no? Un centro cultural esto, ¿no? Un centro, un lugar de la memoria lo han denominado, ¿no? Este equipamiento, concursos, y es el primer lugar, ¿no? Que se ha sacado, donde prácticamente se puede ver, ¿no? En un punto que se ha podido identificar y se ha podido dar, ¿no? Una proyección estereotómica, yo podría decir, de un proyecto que va, ¿no? Enlazado con lo que es el terreno mismo, ¿no? Esto es, por ejemplo, una elevación. ¿No? En este equipamiento, por ejemplo, se hace eso, ¿no? Se muestra artesanías, es como un centro cultural, ¿no? Museo, hay salones de exposición, ¿no? Donde muestran sus artesanías, ¿no? Conocimientos de su cultura, en especial, ¿no? La cultura inca, ¿no? Por eso lo han denominado, ¿no? Taipi de la memoria, ¿no? Taipi de su identidad, de sus raíces, ¿no? Un centro, ¿no? Donde te ayuda a memorizar de dónde vienen bueno, de cómo Perú tiene una historia dentro de ellos, ¿no? Entonces, este es, ¿no? Un equipamiento, ¿no? Y lo han denominado así, ¿no? Taipi, un centro, bueno, un lugar de la memoria, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? El antes y el después de este lugar, ¿no? Que prácticamente, ¿no? En un lugar accidentado, con bastante pendiente. Estos, los renders son lo que más me gusta, ¿no? Donde han podido, de alguna manera, ¿no? Dentro de este tanto, ¿no? Un lugar bien interesante, ¿no? No se puede ver ahí, ¿no? Algunos lugares de exposición, bibliotecas, ¿no? Igual de conocimiento van a poder haber, ¿no? Tal vez algunos arqueología y demás, ¿no? Restos arqueológicos, ¿no? Aquí tenemos las plantas, que de alguna manera, ¿no? Tiene hasta un auditorio, tiene, ¿no? Un parqueo, ¿no? Lo que aquí es el ingreso principal, si no me equivoco. Los niveles de exposición, tiene un mirador, ¿no? Un cortecito de lo que se puede ver, ¿no? Los parqueos están en la planta, nivel de parqueo, nivel de auditorio, ¿no? De la exposición, mirador. Lo que rescato de aquí es cómo es que no dan este tipo de concursos, ¿no? Y un tipo de que no me imaginaba, ¿no? Taipi.
lugar de la memoria. Aquí podemos ver, ¿no? Algunos, igual, ¿no? Renders recorridos. Hay en algunos lugares también de ritualidades, ¿no? Este es el segundo lugar que a mí más me gusta, ¿no? El segundo lugar, porque el mismo, ese modelo escalonado que tiene, terraplenes que tiene, ¿no? Similar que me hace recordar prácticamente a Machu Picchu, ¿no? Igual, ¿no? El segundo premio, donde se puede ver, ¿no? Que está a orillas, ¿no? Del mar. Los renders, ¿no? De lugares donde, bueno, generalmente en nuestras culturas, ¿qué se hace? Se hace el aftapi, ¿no? ¿Por qué darles un, bueno, alguna vez hasta hemos debatido, ¿no? ¿Por qué en la ciudad del Alto, ¿no? Los mercados, podemos ver mercados elefantes blancos en algunos lugares, ¿no? Por el Distrito 4, por ejemplo, hay un lugar, un mercado, pero prácticamente que es vacío. Y más están afuera, ¿no? Allá hay una feria. ¿Qué les puedo hablar de San Felipe de Seque? ¿No? Hay un mercado que se ha realizado, pero el mercado está casi vacío, ¿no? Hay unas floristas que venden, ¿no? Para entrar a Mercedaria al cementerio se compran, ¿no? Hay veces, yo mismo, hay veces, ¿no? Mi señora madre está ahí, bueno, está descansando y realmente hay veces, ¿no? Compramos florcitas, así. Nada más, pues un mercado grande, prácticamente hecho con alrededor de unos 12 millones, creo, si no me equivoco. Pero hay, los días miércoles hay feria y hay una escuela más, ¿no? Y las ferias es más lleno, ¿no? Que el mercado. No sé si la gente tenemos esa necesidad, ¿no? De estar al aire libre, comer, ¿no? Que estar en un lugar frío, cerrado. Es que hay como arquitectos nosotros tenemos que ver, ¿no? Ver qué se está viendo. No le vamos a obligar a la persona que, no, si es mercado y ahí tiene que estar todo, ¿no? Tampoco, ¿no? Por eso les decía, hay que ver cómo, cómo convive, ¿no? Y por qué no crear, ¿no? Un tipo de mercado al aire libre, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que ser cerrado, cuatro paredes, un lugar abierto, ¿no? Para eso somos arquitectos, ¿no? Alguna vez hemos diseñado hasta chihuiñas, tipos de chihuiñas. Y es de donde me nació, ¿no? Mi madre era vendedora, vendía pan. Y había esa necesidad, ¿no? Les dan generalmente un metro veinte por metro veinte, ¿no? En las ferias, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer un tipo de diseño para una panadera, para una que vende tal vez, eh, no sé, comida, ¿no? Una que vende tal vez verduras, ¿no? ¿Por qué no darles esa opción, ¿no? De un diseño tal vez exclusivo, ¿no? Porque sabemos que en las ferias mismas tienen, ¿no? Su carnet de afiliación y les dicen dónde, qué va a vender, ¿no? La- la- la dueña, ¿no? ¿Qué va a vender? Va a vender utensilios, va a vender verduras, les dicen, ¿no? Que va a vender y ahí les dice, solo tienes que vender eso. Por eso, ¿no? ¿Por qué no diseñar un ¿no? Espacio para que esa señora o ese señor pueda vender, ¿no? Bueno, ese es el enfoque que tengo yo, ¿no? Generalmente, para poder hacer arquitectura para nuestra sociedad del Alto, ¿no? Entonces, eso nos poquito con esta práctica, ¿no? El arquimismo decía, pretende adentrar y con los softwares que se tienen, ¿no? Grasshoppers, rinoceros, mostrar eso, ¿no? Porque eso también se va a manejar, ¿no? Entonces, tratar de darle una identidad interesante que a mí la verdad me anima mucho, ¿no? De hacer esto, porque va a salir algo nuevo, ¿no? Un- una arquitectura tecnológica, pero con cultura, más o menos así, ¿no?
Bueno, voy a seguir mostrándoles esto, este proyecto. Aquí vemos, ¿no? Cómo se está mostrando los recorridos, los terraplenes verdes que se tiene, ¿no? Modelos escalonados, ¿no? Estos renders que se tiene. Creo que tiene hasta un lugar donde, tipo cementerio, algo por ahí, ¿no? Lugares abiertos, ¿no? Son algunas perspectivas interiores. Esto, mira, esto me hace recordar las ruinas de Machu Picchu, ¿no? Los bosquejos, ¿no? De los pisos. Bueno, y esto estaba investigando, ¿no? Igual, un tipo de proyecto que estaban haciéndole en base a las chuipas, ¿no? Era un centro de convenciones, si no me equivoco, ¿no? Entonces, igual, esto estaba viendo, solo tengo esa imagen. Y esto, ¿no? Lo que hace también eh, este arquitecto Luis Longhi, ¿no? Donde es una casa en la playa que ha hecho y el prototipo que tiene, ¿no? De iconografía, aunque cuando hizo la conferencia le decimos, ¿no? ¿Qué arquitectura es la que usted hace, ¿no? Y no dio una respuesta así, bien, de que es una arquitectura andina, ¿no? No, dijo que en base a lo que ve, a lo que percibe, él hace su arquitectura, decía, ¿no? Entonces, Perú tiene bastante cultura y como Bolivia, ¿no? Donde dan más énfasis, ¿no? Y de alguna manera los arquitectos somos parte de ese, ¿no? De ese, de esa arquitectura o de esa idea que se quiere dar, ¿no? Entonces, rescato, ¿no? Hasta mirar su modelo de puerta, que en la parte superior, ¿no? Tiene ese modelo escalonado, ¿no? Que el modelo escalonado dentro de lo que es el, el estudio que se ha hecho, ¿no? De morfología, módulo, tiene un significado, ¿no? Es algo bien primordial. Y es un proyecto que de alguna manera cuando hice, ¿no? El proyecto de grado, trataba de rescatar siempre esto, ¿no? Yo, por ejemplo, hice, ¿no? En el municipio de Copacabana, he hecho yo un hotel ecoturístico, ¿no? Entonces, lo que, igual, ¿no? De alguna manera, ¿qué es lo que he percibido en Copacabana a nivel morfología? ¿No? Aunque hay viviendas del segundo, de 2 pisos, 3 pisos, techo de calamar y demás, pero el lugar, se imaginan que saquemos ese asentamiento que hay, ¿no? Bueno, actualmente ya está asentado Copacabana, pero a ver, hagamos énfasis, ¿no? Sacamos eso, ¿qué hay en Copacabana? ¿Qué existe? No solo hay piedras. Entonces, ¿por qué no hacer una arquitectura con piedras, con esa morfología que muestra Copacabana? De ahí, ¿no? Se ha tratado de mostrar, ¿no? Una arquitectura que vaya acorde, ¿no? A lo que es la morfología de Copacabana, ¿no? Que es el análisis morfológico en algunas láminas, ¿no? Que mientras estaba realizando la guía positiva he podido rescatar y me ha aparecido, ¿no? Mi proyecto me ha aparecido en mi archivo. A ver, mostremos, ¿no? Mis láminas, mi composición siempre, ¿no? Mostrando eh, la, bueno, este hotel prácticamente era un hotel en base a lo que es paneles de totora que tenía, ¿no? Espejos de agua, ¿no? Yo no lo he denominado, ¿no? Hall, siempre, ¿no? Patio interno, patio externo, ¿no? Tratar de mostrar siquiera, ¿no? Algo de un lugar en base a centros, ¿no? Un centro de inicio, un centro, un taipi en la parte central, ¿no? Un distribuidor que de alguna manera llego ahí y empieza a distribuirme a todos mis espacios que están alrededor, ¿no? Tanto a
a los espacios, a los departamentos, ir a las habitaciones dobles, triples, ¿no? Las suites, ¿no? Los lugares donde de alguna manera, pero necesito un espacio, ¿no? Y ese